Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en toda nuestra patria grande, nuestra Latinoamérica, toda y el mundo. Sí, porque este programa que aspiramos es que llegue a cada país de nuestra Latinoamérica y a cada rincón del mundo, hermanos y hermanas. Un programa en este canal que se llama Adelante Patria Grande, en un contexto internacional, un programa de análisis de informaciones sobre la realidad en Latinoamérica y en el mundo, hermanos y hermanas. Y bueno, en ese sentido, yo como periodista peruana, sanmarquina, quiero brindar a través de este espacio una mirada, una visión crítica y sobre todo desde mi posición antiimperialista, por la soberanía de nuestros pueblos, por la recuperación de nuestras riquezas. Decirle basta a ese saqueo y a ese afán hegemónico de esa potencia Estados Unidos, ese imperialismo que ha plagado a nuestra Latinoamérica y al mundo de tantos crímenes de lesa humanidad, como lo denunció nuestro héroe Julian Assange, y por eso está pagando su culpa de este periodista de Wikileaks, es haber denunciado y probado y sacado a la luz pública esos crímenes terribles del que los medios de comunicación, esos monopolios mediáticos a nivel mundial no hacen eco, ni tampoco hacen eco del abuso que hacen con Julian Assange, que está muriendo lentamente, impunemente, solo por decirnos la verdad. Julian Assange es un ejemplo también para este programa, para este canal Patria Grande. Adelante Patria Grande. Y bueno, para comenzar con mis análisis e informaciones, mis queridos hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, hoy quiero hablar de las consecuencias del conflicto Ucrania y Rusia en nuestra Latinoamérica. Las consecuencias se iniciaron desde ya por la expansión de la OTAN, hermanos y hermanas. Sabemos que la OTAN, ¿no?, estos países de la Unión Europea, de Estados Unidos, este brazo armado que ha impulsado genocidios, crímenes terribles como contra Irak, como contra Libia y el mismo Siria, que si no fuera por la intervención de Rusia en Siria, Siria hubiera acabado totalmente saqueada, destruida por estas fuerzas de la OTAN, que en nombre de la democracia, de la libertad, desatan tantos infiernos. El caso de Libia y el caso de Irak son ejemplos terribles, hermanos y hermanas. Hemos visto cómo invadían, cómo bombardeaban con misiles, como si fueran fuegos artificiales, una cosa espantosa realmente, y creando enormes mentiras mediáticas, ¿no?, contratando a gente especialista, profesionales especialistas en la gestión de las percepciones para justificar y llevar a las masas a aprobar estas invasiones en nombre de la libertad, en contra supuestamente en contra del terrorismo, ¿no?, para luchar contra el terrorismo de Bin Laden, que fue entrenado también por ellos, y todo esto, ¿no?, cómo se justificó esas invasiones ante el pueblo estadounidense, campañas
proguerreristas. Lo que está sucediendo ahora mismo en Alemania, en toda Europa, los pueblos están llevados a la rusofobia. Entonces, la historia dice claramente, sitúa los antecedentes de este país, Estados Unidos, y sus aliados, sus ansias hegemónicas, que no les basta con Latinoamérica, están en África, en todo el sur global, sino también se van pues, ¿no?, para el este, ¿no?, queriendo como sea devorarse, porque en sus sueños, en sus pretensiones absurdas está devorar, destruir a Rusia, que siempre ha sido un dolor de cabeza, siempre ha sido un símbolo de derrota para todas esas ideologías totalitarias como fue el nazifascismo de Hitler, ¿no? Así como el imperialismo francés con Napoleón tuvo su Waterloo, ¿no? Así también quienes realmente nos salvaron al mundo del imperialismo alemán, de los nazifascistas con Hitler, el sanguinario Hitler, fueron los rusos que nos liberaron. Murieron 27 millones de rusos para enfrentar a estas fuerzas imperialistas sanguinarias. Fueron los rusos, los hermanos rusos, los que dieron su vida. Pero la historia, los libros no nos dan cuenta de eso, lamentablemente, porque padecemos de una dependencia ideológica, una dependencia también en el conocimiento, porque todo lo que conocemos en los colegios, en Latinoamérica en general, excepto los países que son soberanos, son las fuentes occidentales, hermanos y hermanas, ¿no?, que están confirmadas con las películas de Hollywood, que mucha gente sin criterio ni análisis crítico, sin informaciones, que no tienen conocimiento, pues creen, ¿no?, que los estadounidenses son los buenos de la película, son los que salvan el mundo, cuando fueron los rusos. Y ahora, una vez más, vemos que los rusos son los que están enfrentando, mis queridos hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, están enfrentando al nazifascismo, porque eso se habló de desnazificar Ucrania, porque allí mandan las fuerzas fascistas y los seguidores de Hitler. Ahí hay diferentes pruebas. Yo hablo con convicción y porque veo informaciones alternativas del lugar de los hechos permanentemente, porque además tengo un compañero alemán que es analista internacional, él estudia la realidad, él es activista por la paz contra la OTAN desde hace muchos años y ya sabe de todos los crímenes, hermanos y hermanas. Él tiene un trabajo de honor a través de las redes como Facebook, y ahora me acompaña en este trabajo. Hermanos y hermanas, que no solamente lo hago en Clamor Popular FM para el Perú, para los hermanos y hermanas peruanas, sino ahora en este canal que es Adelante Patria Grande, de eso se trata. Así que, siguiendo el tema de la expansión de la OTAN ahora hacia el oriente, ¿no?, las acciones que prácticamente han tenido que tomar los rusos, ¿no?, el gobierno ruso, para asegurar su seguridad, porque ya han muerto tantos rusos en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la cuarta parte de la población murió en esa guerra tan terrible. Los rusos no se pueden exponer a otro exterminio de esa magnitud, por los que los odian, por los que los quieren desaparecer, con ese pensamiento nazifascista, con esa hegemonía que quieren lograr Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y Rusia es un peligro, es una amenaza, porque es pues un país potencia se ha vuelto en armamentos, justamente para defender a su pueblo contra otro intento de exterminarlos. Esa es la verdad. Entonces se han visto obligados a tomar acciones para asegurar su seguridad. Y bueno, vemos la guerra económica, psicológica a través de los medios de la manipulación, bueno, que ha desencadenado Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y esto ya es a nivel global, ¿no? Han declarado la guerra a nivel global porque tienen mucho poder, pues,
los operadores occidentales, ¿no? Incluyendo los medios de la manipulación a nivel mundial, que al unísono tienen el mismo libreto. Es el papagayaje que tiene las mismas consignas, ¿no? Incitar al odio contra Rusia. Y todo esto toca, por supuesto, a nuestra patria grande, América Latina. La tendencia del imperialismo, ¿no?, estadounidense, yo no digo americano, porque ellos con su doctrina, ¿no?, de Monroe, ¿no?, América para los americanos, pues se han adueñado hasta de esa palabra. Dice americano, todos somos americanos. Ellos no son ahora americano, estadounidense, norteamericano también. En Norteamérica hay otros países, como el propio México. Así que es un error, hermanos y hermanas, decirles americanos o norteamericanos. Estadounidenses es su país, como somos peruanos, chilenos. A un chileno no le dicen americano, ¿no? Ni a un peruano le dicen americano, no somos dueños del continente. Entonces ellos son estadounidenses, pero esa es parte de la doctrina Monroe ideológica de esa dependencia que nos hace hablar y repetir así, hablar equivocadamente, ¿no? Decirles americanos, por las películas también que ya sabemos que vienen traducidas donde ellos les dicen americanos. No, americanos somos todos, el continente americano. La tendencia del imperialismo estadounidense a su dominio absoluto, ¿no?, vía las acciones, ya sabemos, los boicots, acciones subversivas contra estados soberanos, eso ha sido desde antes, ¿no? Estados Unidos tiene historia plagada de cadáveres de todos los boicots, por ejemplo en Chile contra Salvador Allende, y así hay una larga lista del Plan Cóndor, ¿no?, contra Latinoamérica y esos gobiernos que solamente por la aspiración legítima de ser soberanos, ¿no? Después nos han impuesto sus bases militares. Tienen cerca de 800 bases militares a lo largo en todo el mundo, incluso en Alemania, los países que los secundan, hay bases militares estadounidenses. De ellas, más de 76 están en América Latina. Entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú. Hermanos, para los hermanos peruanos, bueno, si no lo saben, hay 8 bases militares en Perú. Y una cosa, un punto aquí, ¿no?, que voy a hacer una digresión, que para los peruanos y en general para todo latinoamericano y ciudadano del mundo internacionalista, está prohibido olvidar que en Perú existe el laboratorio de la Marina de los Estados Unidos llamado NAMRU 6, que tiene instalaciones en Lima y Iquitos y que aparentemente realiza investigación de enfermedades infecciosas, aparentemente. Pero todo esto en secreto, ¿no? La actuación de este laboratorio militar que tenemos en la selva peruana despertó sospechas incluso en el año 2019, en diciembre, para los movimientos sociales de esas zonas, como también para el congresista Richard Arce, en ese momento congresista. Sabemos Richard Arce, ¿no?, que es relacionado con Juntos por el Perú, que representa la izquierda moderna, ¿no? Pero él presentó en diciembre 2019, ¿no?, un cuestionario al Ministerio de Defensa, en ese momento el gobierno de Vizcarra, cuestionando, ¿no?, preguntándose qué hacen esa base militar, ¿no?, allí en la selva, sobre que tiene que ver con investigaciones infecciosas, pero en realidad, ¿qué clase de laboratorio hablamos? Ahora con la guerra biológica, y sabemos los laboratorios también que se han encontrado en Ucrania, laboratorios donde estaban directamente financiados y dirigidos por Estados Unidos y sus aliados. Y aquí tenemos en Perú también, ¿no? Entonces es parte de las bases militares, imagínense ustedes, nadie les investiga, nadie se atreve. Esa vez Richard Arce hizo sus preguntas al Ministerio de Defensa, no hubo respuesta hasta el día de hoy. Ellos son intocables, ni siquiera se les puede admirar ni hablar de ellos. Pero en este programa lo vamos a hacer. Además de las aplicaciones que ya sabemos en Latinoamérica, además de la imposición de sus bases militares, la aplicación de bloqueos económicos, ¿no?, sanciones que realmente son ilegítimas, brutales, que rayan en las violaciones de derechos humanos, como lo dijo el relator de la ONU hace pocos meses en el caso de Venezuela, ¿no? Porque realmente privar a un pueblo
de los alimentos, de medicinas, de equipos, de repuestos para todo lo que son equipos médicos, equipos que tienen que ver con el alcantarillado, con el agua, con la electricidad. Siempre hacen falta repuestos. Los hermanos venezolanos, el gobierno no tiene acceso a poder comprar muchas medicinas. Por ejemplo, el caso del SIDA. Eso ha denunciado la ONU. Claro que los medios nunca han hecho eco. Ningún peruano, ningún chileno, ningún argentino y de otras partes del mundo lamentablemente no se enteran de lo que no le conviene a los aliados de este poder siniestro que tienen las oligarquías de cada país, los ricos, las cúpulas de cada país. Entonces casi nadie se ha enterado de lo que dijo el relator de la ONU, que prohibir la compra o bloquear la compra, por ejemplo, de retrovirales para el SIDA es un crimen de lesa humanidad contra un pueblo, en el caso de los venezolanos. Por eso muchas personas que padecían de SIDA se han tenido que ir a otros países a tratarse, porque ya no tenían los retrovirales que incluso el gobierno les daba de un modo gratuito. Lo sé porque he vivido allí 2011 y 2012. Y había acceso a muchas medicinas para el pueblo a través de la misión Barrio Adentro, que yo he conocido en persona qué eficaces eran antes justamente de las sanciones y de todas estas imposiciones y bloqueos económicos por parte de este país que ha hecho tanto daño a nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces, prácticamente somos víctimas de eso. Y en el caso de los países que han intentado y han luchado y han logrado su soberanía, como el caso de Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, nos han condenado a los pueblos, ¿no?, que por aspirar a ser soberanos, a los que han aspirado a soberanía, han luchado por su soberanía, por su propia constitución, que se han hecho perseguirlos, sancionarlos, castigarlos, ¿no? Condenarlos a privaciones y sufrimientos. He ahí el motivo de las migraciones. Sin embargo, los medios, ¿a quién culpan al inicio? No, Maduro, el dictador. Y aquí a los venezolanos, por ejemplo, en Perú, les dan asilo porque escapan de ese demonio, ¿no? Y así, los medios de la manipulación nos recrean un teatro de demonios y de ángeles, ¿no? Invierten toda la realidad. Y es lo que está pasando ahorita con respecto al conflicto Rusia y Ucrania. Pero muchos conocedores de la realidad desgarradora que ha sufrido la población de las repúblicas de Donbass nos solidarizamos desde antes con su lucha abnegada de 8 años frente a la embestida del fascismo internacional que enviaba a sus mercenarios para desatar el terror, ¿no?, contra los hermanos de Donbass, el pueblo rebelde allí en Ucrania, hermanos y hermanas. Sin embargo, mucha gente, la mayoría, el 90% se puede decir de los ciudadanos del mundo, nunca se enteraron de estos crímenes, de estos nazifascistas respaldados por la OTAN. Esos son los antecedentes de esta guerra que han sido invisibilizados por la mediática mercenaria mundial, que ahí sí no les importó, ¿no? Ni se enteraron, o si se enteraron, de hecho que no les convenía hablar de esos crímenes de lesa humanidad contra niños, incluso miles de personas asesinadas en el Donbass por este odio racista, por este odio nazifascista contra la sangre rusa, allí en Ucrania. Pero ¿cuántos se enteraron de estos crímenes? Como con el pueblo de Palestina. Pero ahí no sale la mediática a dedicarse a estos muertos, a estas víctimas, no. Ahí no arman todo ese show mediático y gestionan, hacen lo que se llama la gestión masiva de las percepciones. Ahí no es necesario, porque al contrario hay que encubrir al genocida, hay que encubrirlo, en este caso el Estado ucraniano nazifascista respaldado por la OTAN, por Estados Unidos, ¿no?, por la Unión Europea. Esas imágenes reales del horror sanguinario nunca aparecieron, por ejemplo, en Canal 7, ¿no?, el canal nacional del Perú, ¿no? Porque claro, ahí hay un señor que habla de temas internacionales de apellido Belaúnde, ¿no? Un tipo de ciertos
rasgos raciales, ¿no? Que tiene una idea pues totalmente identificada con los intereses de Occidente, ¿no? Entonces, él dirige un programa allí. Porque, claro, son las oligarquías que controlan los medios de la manipulación en Perú como en otras partes del mundo. Y todavía el canal estatal, el canal 7 peruano, está totalmente dirigido aún por esa oligarquía, pues, ¿no? Esa influencia tiene allí. Todavía el gobierno no ha movido nada de eso. Ahí está un relator pasando todos los días la versión nazi-fascista de Zelensky, de ese ucraniano. Todos los días pasan la versión de ellos, y al igual que todos los demás canales que ya sabemos, los propietarios pues son también gente rica que pertenece a los monopolios y que les conviene que se repita todo lo que dice la CNN en inglés y español, estadounidense, y la Fox, ¿no? Así como los medios ingleses, televisión española, etcétera. Todos tienen la misma chuleta informativa dirigidos para incitar la rusofobia. Y bueno, pues esos crímenes horrendos fueron encubiertos y fueron masivos, ¿no? Sus aliados y títeres, como el caso de Zelensky. Zelensky es un títere de ellos. Es el bufón, ¿no?, de un régimen prácticamente impuesto en Ucrania, ¿no?, después de haber sucedido un golpe de Estado en el 2014, ¿no?, con la complicidad de los Estados Unidos. Ellos estuvieron ahí patrocinando ese golpe para poner sus títeres, un régimen que esté con ellos, que les obedezca, ¿no?, los que ellos puedan manejar y digitar como les da la gana, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sucedió en Honduras? En Honduras también tumbaron a Zelaya, los Estados Unidos estuvieron detrás de eso, ¿sí?, impulsaron ese golpe de Estado, y todo porque, ¿qué dijo Zelaya? Que iba a ser su nueva constitución, ¿no? Iba a haber una nueva constitución, y se estaban preparando para una asamblea constituyente, y eso no le convenía a Estados Unidos. Querían, y la oligarquía, ¿no?, corrupta, saqueadora en Honduras. Es lo mismo que pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? Hay una oligarquía saqueadora, los dueños de los monopolios. No les conviene que cambie la constitución de Fujimori, y tampoco le conviene a los Estados Unidos, que están representados ahí por De Soto, ese mercenario económico. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues el golpe de Estado, y de ahí impusieron a Porfirio Lobo, primero a Micheletti, después tuvo Porfirio Lobo, ¿no? Todos gente oligarca. Y de ahí, bueno, pues el pueblo hondureño ha sido desangrado con represiones espantosas, realmente sanguinarias. Y bueno, al fin, después de tanta lucha, al fin la esposa de Esmael Zelaya, justamente el que fue tumbado en esos años, está pues ahora en el gobierno. Y no le va a ser fácil luchar a ella y su pueblo por la soberanía. Va a haber en un momento represalias, porque es así. El tío Sam, el matón del barrio, no permite pues que un pueblo se libere y luche realmente por su bienestar. Primero están los intereses de rapiña por parte de ellos, ¿no? Y en este contexto, el régimen represivo pro-occidental en Ucrania se percibe como la peor consecuencia de la destrucción de la Unión Soviética, ¿no? Porque a raíz del que la Unión Soviética prácticamente se desintegró, ¿no?, ahí empezó un régimen represivo pro-occidental en el lado de Ucrania, ¿no? Y cuando la URSS en realidad significaba un faro de esperanza para las naciones en América Latina, ¿no?, como el caso de Cuba, ¿no?, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, ¿no?, países que han luchado por su soberanía, que no obedecen órdenes del Fondo Monetario Internacional, que no tienen en su territorio bases militares estadounidenses. Entonces la URSS era un tipo de protección, de alianza. Es como lo que ahora sucede también con Rusia, ¿no? Queda esa tradición, queda ese legado, ¿no?, ahorita en la actual Rusia, ¿no?, que de algún modo ha sido una defensa imprescindible. En el caso de Venezuela, cuánto han apoyado para que estas sanciones criminales no terminen por destruir este país hermano. Han tenido mucho apoyo de parte de Rusia. Asimismo Cuba.
Entonces, definitivamente el imperialismo no puede pues hacer lo que le da la gana, porque ha aparecido, ¿no? Allí hay desde antes una potencia, pero una potencia que es el país, la nación rusa, que cada vez más ha logrado incluso superar los Estados Unidos en lo que son los armamentos más sofisticados que pudiéramos imaginar. Y lo han hecho no para ofensiva, no para invadir, como hacen de creer que Ucrania ha invadido su soberanía por un afán imperialista, no, sino para defenderse de los enemigos que utilizan su territorio ucraniano que está cerca y en la frontera con el afán de destruir Rusia. Es un territorio usado por la OTAN, por esos enemigos acérrimos que quieren desaparecer, por ellos se exterminan Rusia y utilizan pues a esos nazifascistas que son unos enfermos, unos zombies llenos de odio. Yo he visto un video que publicitan en las redes sociales en Ucrania los nazifascistas y realmente es de horror. El nivel de mentalidad sanguinaria y odio que tienen contra los rusos nunca lo he visto tan brutal. Solo se puede comparar a los yihadistas, a ISIS, a esa mentalidad así de sanguinaria. Y la OTAN siempre ha usado y ha entrenado a estos que realmente son una amenaza para la humanidad, porque se imaginan una bomba atómica en manos de estos enfermos nazifascistas o yihadistas. Imagínense, eso es una amenaza para todos, y contra eso es que Rusia ha desarrollado sus armas más que para una cuestión de ofensiva, sino para la defensa. Porque si Rusia no hubiera desarrollado las armas que tiene, hace rato, hermanos y hermanas, es invadida, destruida y saqueada. Eso es un hecho. Voy a tomar un poquito de agua. También el hecho que Rusia actualmente, ¿no?, mantiene relaciones amistosas con las naciones progresistas de nuestra región y ayuda pues a contrarrestar, como ya dije anteriormente, el bloqueo, ¿no?, asegurar su seguridad en caso de Cuba y Venezuela. Ahora por primera vez desde Rusia las fuerzas de una gran potencia por primera vez frenan la expansión de los Estados Unidos y la OTAN, porque ellos han querido seguirse expandiendo, y Rusia es un gran obstáculo. Entonces, ellos están frenando prácticamente, así como a sus títeres, ¿no?, fascistoides, como este Zelensky, que en el Canal 7, ¿no?, como peruana que soy, el Canal 7 veo, ¿no?, Canal del Estado, veo como pasan todas sus declaraciones, ¿no?, que da la información, ¿no?, que es Geomundo, es un programa que tienen, ¿no?, y ahí están las declaraciones, las versiones del digno presidente, ¿no?, tan pacífico, tan democrático Zelensky, con los antecedentes que tienen, y de eso vamos a hablar en otro programa, de historia tan siniestra, rastrera de Zelensky, ¿no?, como operador títere de esas fuerzas genocidas. Es nada sorprendente que países soberanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia estén al lado de Rusia. Y como siempre, la oposición que hay en esos países pro Estados Unidos, ¿no?, empiezan con los señalamientos, ¿no?, que les dicen sus amos, ¿no? Ahí hay oposición en Venezuela, en Bolivia, ¿no?, que cómo es posible que los rusos son unos criminales, unos genocidas que están haciendo esto contra el pueblo y los civiles, y todos esos montajes que vemos por televisión. Y Rusia tiene pruebas de quiénes son los autores realmente de esas masacres, porque es conocido. Yo he visto gente en esos lugares, gente que vive allí, he visto vídeos donde claramente dan gracias a los rusos por liberarlos, y en otros casos denuncian que los nazifascistas son los que los asesinan, los que los amedrentan, y que ellos son, pero eso no lo vas a ver en ninguna televisión. ¿No? Son fuentes, son videos que toman el mismo lugar de los hechos, que solamente se pueden ver en ciertas redes sociales, ¿no?, que no tienen el bloqueo de parte de los Estados Unidos, la censura
que incluso no se ha visto la censura de RT vergonzosa en toda Europa, en casi todo el mundo. Hasta aquí la Telefónica, esa empresa transnacional saqueadora aquí en el Perú, ¿no? Ha quitado RT, ¿no? Es cierto, de lo que es el Movistar, ¿no? Y también por ahí Russia Today, ¿no? Ha sido boicoteada. Entonces todo esto se unen, hermanos y hermanas, ¿no? Así las corporaciones mediáticas, sabemos, en propiedad de las oligarquías de cada país, en acuerdo total con los intereses, ¿no?, de Estados Unidos y de la Unión Europea, han desatado pues esta campaña. Lamentablemente los pueblos de los países capitalistas están sometidos al bloqueo informativo, como les decía. Tienen solamente fuentes hasta el canal del Estado y todos, ¿no?, la versión nazifascista ucraniana, la versión de la OTAN. Todo procedente, ¿no?, de las maquinarias mediáticas, productoras de forraje mediático para las audiencias borreguiles estadounidenses y de otras partes del mundo, ¿no? Y eso vienen esas chuletas informativas ya vienen producidas desde la OTAN, pues, y sus operadores. Esta campaña se inscribe en la estrategia de la desestabilización, ¿no?, porque es un modo de desestabilizar también a gobiernos de izquierda, porque en el caso de la verdadera izquierda, no de la izquierda moderna, ¿no?, tipo Juntos por el Perú, en el caso de Perú, y bueno, pues también está la izquierda de Boric, ¿no?, que no es izquierda, en Chile es un centro izquierda, ¿no?, por eso no sé, hace 2 días le han gritado amarillo, ¿no?, no es rojo, es amarillo, y por ahí contestó y tuvo un intercambio de palabras con una ciudadana en la calle, ¿no?, porque realmente no es izquierda, pues es más socialdemócrata, ¿no? Pero aún así, la presión de la oligarquía para que se pronuncie en contra de Rusia. Acá existen muchas presiones, ¿no? Y en el caso de países que abiertamente han votado a favor de Rusia, como es el caso de Bolivia, Nicaragua, bueno, tienen Venezuela, Cuba y otros, tienen sus oposiciones, ¿no? El mismo AMLO, que han votado en abstención, que me parece algo mejor, que ya me hubiera gustado el Perú siquiera se abstenga, ¿no? Dice, ya bueno, no me meto, ya respeto la soberanía, pero no voy a votar en contra, ¿no?, prácticamente secundando a los Estados Unidos, pero como sabemos que el Perú todavía es una colonia, pues no se puede aspirar a más por ahora. Al mismo tiempo, el Washington oficial trata de dividir las fuerzas progresistas. Esa es la política desde los Estados Unidos, ¿no? Y actúan con inescrupulosidad total, ¿no?, sin escrúpulos. Cuando por la iniciativa de un líder del lobby anticubano, por ejemplo, ¿no?, los Estados Unidos han prohibido la importación de petróleo ruso. O sea, que no se importe petróleo ruso. Y ellos tienen sus lobbies, ¿no?, que es contra Cuba, por ejemplo. Hay lobbies, ¿no?, que ya ellos tienen todos los operadores para coordinar, ¿no? Y la diplomacia estadounidense ha intentado de proponer a Venezuela reanudar las compras de petróleo suyo, ¿no? Ahora sí les quieren pasar la mano, ¿no? Esta promesa ha sido vinculada con unas negociaciones con la oposición, o sea que ellos están negociando. Con la oposición no tiene nada que ver, no tiene pueblo ahí en Venezuela. En Washington, en realidad no piensan ni revocar su reconocimiento a ese pseudo títere Guaidó, ¿no? Guaidó en Venezuela es lo mismo que Zelensky en Ucrania. Por ahí se pueden dar cuenta más los hermanos y hermanas que no saben mucho del contexto internacional, de esta realidad, ¿no? Hay muchos que ya conocen, tienen mucho conocimiento, pero otros recién están aprendiendo, ¿no? Entonces, abolir el bloqueo económico, ¿no?, devolver los bienes usurpados de la corporación estatal petrolera, pues no todo lo que han hecho, ¿no? Solo han bloqueado. Eso no lo va a hacer Estados Unidos, ¿no? Los venezolanos no cierran aún así la puerta, digamos, del diálogo, ¿no?, con Estados Unidos, pero rechazan la intromisión en sus propios asuntos y la tentativa de complicar sus relaciones con Rusia. O sea, Venezuela jamás va a traicionar a Rusia, pues, ¿no? Ellos quieren ver la manera de cómo crean una sombra entre las relaciones de Rusia con Venezuela, como amigo y socio, pero no lo van a lograr. Eso lo tiene bien claro el gobierno, porque Rusia los ha apoyado en los momentos más difíciles. Y aparte, pues, es un gigante, es una potencia
aunque les duela a los que se han creído amos del mundo y aún no lo reconozcan, siguen dando manotazos de ahogado, es una potencia mundial que está prácticamente cambiando toda la realidad, el panorama, ¿no? La tensión de las fuerzas por un mundo unipolar donde solamente los Estados Unidos tenían toda esa hegemonía para entrometerse en cada país que les daba la gana, ¿no? Con total poder militar absoluto, a un mundo multipolar donde hayan diferentes poderes y se equilibre. Esa es la aspiración en realidad del mundo, que no haya un imperialismo, sino un mundo multipolar donde se puedan equilibrar, ¿no? Poderes unos con otros y las fuerzas, y no haya tanto abuso como el que ha habido y hay todavía de esta potencia nefasta para la humanidad. Por ejemplo, el presidente Biden se ha promovido, se ha apurado en promover en el Congreso el Estatuto de Colombia. O sea que para de una vez poner como su aliado estratégico a Colombia en la OTAN. Que sea parte de la OTAN, pero al mismo tiempo sea un tentáculo más de la OTAN fuera de la Unión Europea, o sea, en Latinoamérica. Están apurados por eso, porque sabemos qué clase de gobierno actualmente es Colombia, ¿no? Con ese duque, ¿no? Ese rastrero, ese que cuando se ha investigado por violaciones de derechos humanos en las represiones y en complicidad con el narcotráfico y los paramilitares y todos los crímenes que hay y que se ocultan y se visibilizan, tantas violaciones de derechos humanos contra luchadores sociales, contra defensores de la naturaleza en Colombia, ¿no? Entonces ellos se apuran porque ya Colombia sea parte de la OTAN, ¿no? Ahora que prácticamente va a haber elecciones y temen de que Petro, que es antiimperialista, Petro llegue al poder, ¿no? En la segunda parte, que voy a continuar este programa, voy a hablar de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Y cómo han llegado representantes de Estados Unidos a Colombia preocupados porque el gobierno pase a manos de un gobierno antiimperialista. Esto les fregaría sus planes, pues, por no decir de otra manera. Entonces han mandado una operadora muy conocida allí, que estuvo tras el golpe de Estado en Ucrania, para que intervenga. ¿Se dan cuenta? O sea, quieren torpedear la aspiración del pueblo colombiano a tener otro tipo de gobierno, a elegir un gobierno realmente que los lleve a luchar por su soberanía y se saquen de encima todo ese lastre, esa lacra que tienen con esas bases militares dentro, que más lo que hacen es fomentar el narcotráfico y tantos crímenes de lesa humanidad, hermanos y hermanas. Colombia desangrada. ¿Y es por qué? Porque es parte, es un operador importante para los Estados Unidos en esta lucha sanguinaria por la hegemonía. En Latinoamérica es clave y no la van a perder así nomás, hermanos y hermanas. Eso va a ser muy dura, esa lucha. De eso voy a hablar, del papel de Victoria Nuland en Colombia en la segunda parte, así como lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está haciendo Estados Unidos en México. México, que ha votado abstención, no ha votado en contra de Rusia, con esto que le han sacado de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Entonces no les gusta esto pues a los Estados Unidos, porque AMLO, dando el ejemplo, está cada vez más antiimperialista, cada vez más les enseña pues el coraje, la dignidad, ¿no? Y los encara a los Estados Unidos. Y por eso ya están torpedeando también ese gobierno. También les voy a hablar de eso como parte, ¿no?, de los subtemas de la continuación de este programa. Así como en Brasil, qué está sucediendo en el Brasil, ¿no?, respecto a este conflicto Ucrania, ¿no?, y Rusia. Asimismo, la respuesta de Argentina, ¿no?, en el Perú también.
cuál es la respuesta respecto a este conflicto, y por otra parte en el caso del gobierno de Chile y del impacto de esta campaña anti-Rusia, ¿no? Dónde se apoya, ¿no? Y también otros temas, ¿no?, complementarios, como el impacto de este conflicto Rusia y Ucrania, ¿no?, a nivel de los líderes de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Y de que cómo se ha malentendido esto de que mucha gente de izquierda, pero no digamos la que tiene una visión antiimperialista clara, han dicho, no, Rusia está violando la soberanía de Ucrania, por tanto rechazo la invasión. Y no es así. No se trata de rechazar una invasión porque, ¿no?, en la forma es como una invasión, en realidad es una defensa que Rusia hace de que este espacio ucraniano, este país, con los nazifascistas que han sembrado y ahí alimentado y adoctrinado, prácticamente es como una base militar para atacar y con el fin de exterminar al pueblo ruso. Con este y otros temas que tienen que ver con el tema central del impacto en Latinoamérica, hermanos y hermanas, y de la necesidad de que nuestros pueblos, ¿no?, se alimenten de conocimiento, vayan a otras fuentes de información, porque esto nos afecta a todos. El alza de los precios a nivel internacional por las sanciones mundiales, eso por las sanciones de los Estados Unidos, ¿no?, contra Rusia, ¿no?, por esta guerra totalmente ilegal, con los métodos que ellos están acostumbrados a usar. Cuando están bien metidas sus narices ahí de la OTAN y de la Unión Europea detrás de Zelensky, no para cuidar al pueblo civil, no porque les interesa salvaguardar los derechos humanos de otros pueblos, porque son el Superman, no hay nada de eso, como no lo hubo cuando masacraron cuántos cientos de miles y miles de seres humanos indefensos en Libia, en Irak, y ya lo hemos visto, ¿no? Ellos cuando llegan a salvar, ¿no?, a salvar un pueblo, a salvar a los civiles, es porque es todo lo contrario, hermanos y hermanas, llegan a exterminar, y eso lo prueba la historia. Y bueno, con ese tema, más detalles y otros puntos de análisis en las aristas de esta coyuntura internacional realmente que impacta a todos los pueblos, vuelvo en unos instantes. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.